Tomemos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado, El entendimiento que se nos ha dado. Veamos la palabra de Dios en Salmos capítulo 14. Veamos Salmos capítulo 14 versículo 1. Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice? No hay Dios. Una de las personas más necias del mundo es la que dice, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cuáles son sus características? Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido. Esta comprensión es una parte importante. Si hay alguno que lo entienda, que buscara a Dios. Según estas palabras, ¿cuál es la característica de los que buscan a Dios? Tienen entendimiento. Veamos el versículo 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Salmos capítulo 14 afirma que el que carece de entendimiento no busca a Dios. Entonces, ¿acaso no es el entendimiento una característica importante que el pueblo de Dios debe valorar? Aquellos que carecen de entendimiento caerán en el absurdo y erróneo pensamiento de que Dios no existe. Así, se corromperán, sus obras serán viles, y no habrá quien haga el bien. Por otro lado, los que tienen entendimiento nunca acabarán así. Veamos las mismas palabras en Salmos capítulo 53 versículo 1. Veamos el capítulo 53, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Este es el estado actual de la tierra, pero los que tienen entendimiento están destinados a buscar a Dios. Los entendidos buscan a Dios Jehová en la época del Padre, a Jesucristo en la época del Hijo, y al Espíritu y a la esposa en la época del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que son el verdadero pueblo de Dios. Entonces, para aquellos que carecen de tal entendimiento, está escrito que Dios no les concederá su gracia en absoluto. Veamos Isaías capítulo 27 versículo 11. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas, mujeres vendrán a encenderlas. Porque aquel no es pueblo, de que carecen de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Dios no muestra misericordia alguna a las personas que no tienen entendimiento. Dios nos ha dado este poderoso mensaje. Vayamos al capítulo 5 de Jeremías. Jeremías capítulo 5 versículo 20. Anunciad esto en la casa de Jacob, y haced que esto se oiga en Judá, diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, sin entendimiento, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. ¿A mí no me temeréis?
Dice Jehová: no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Sus pecados los han privado del bien. ¿Por qué? ¿Qué les falta? Según el versículo 21, Dios nos revela el hecho de que este tipo de resultado llegará a los que no tienen entendimiento. Entonces, ¿cómo identifica Dios a los que tienen entendimiento? Vayamos al libro del Salmos capítulo 111. Veamos Salmos capítulo 111 versículo 9. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué tienen? Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Por lo tanto, podemos concluir que todas las iglesias que no guardan los mandamientos de Dios, sino que siguen reglas hechas por el hombre, carecen del entendimiento que Dios enfatiza constantemente. ¿Qué posee el pueblo que guarda los mandamientos de Dios? A través de sus enseñanzas en la Biblia, Dios esclarece que tales personas poseen entendimiento. Veamos de nuevo el versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. En esta época, las personas carentes de entendimiento dicen con sus labios: creo en Dios, pero desprecian todas las enseñanzas de la Biblia aunque les prediquemos sobre la Madre Jerusalén celestial y los mandamientos de Dios de la Pascua y el día de reposo. Si se desprecian los mandamientos de Dios, ¿a quién están despreciando en realidad? Desprecian a Dios, que proclamó los mandamientos. Supongamos que un rey establece una ley y proclama a todos los ciudadanos en busca de una vida pacífica. Sin embargo, entre los ciudadanos, si algunos se ríen de la ley y la violan, ¿qué significa su acción para con el rey que la estableció y promulgó? En Daniel capítulo 9 se describe como un acto de rebelión. Por eso está escrito aquí: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Quiénes son los que temen y reverencian a Dios? Ellos son los que siguen los mandamientos de Dios. ¿Qué tienen todos los que siguen sus mandamientos? Tienen buen entendimiento. Hoy, averigüemos quiénes son estas personas con buen entendimiento. Vayamos a Apocalipsis capítulo 12 versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Cuando leemos desde el versículo 7, el dragón mencionado aquí se describe como la serpiente antigua, que se llama Diablo o Satanás. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué dice Dios sobre los que guardan sus mandamientos? En cada época, Dios dice que tienen el entendimiento dado por Dios. Debemos tener este entendimiento. Si pensamos en este entendimiento como iluminación, será más fácil de comprender.
Dios les prometió concederles una fuerte iluminación, es decir, buen entendimiento. En última instancia, se concede a quienes reconocen la existencia de Dios y mantienen una fe firme en Él. ¿Qué guarda fielmente el resto de la descendencia de la mujer de Apocalipsis capítulo 12? Son descritos como los que guardan los mandamientos de Dios. Son los únicos seres en esta tierra que pertenecen al lado del bien, que participarán en la gran batalla contra Satanás. Podemos considerarlos como los que habitan en la justicia. El resto de la descendencia de la mujer que guarda los mandamientos de Dios son los únicos que tienen entendimiento. Como está escrito en el Salmos capítulo 111, los que guardan los mandamientos de Dios son los que tienen buen entendimiento. Por eso el Padre vino a la tierra para darnos entendimiento en su primera venida y también en su segunda venida. Confirmemos esto en el libro de Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5 versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos, quienes somos, que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el control de quien está el mundo entero, bajo el maligno. En otras palabras, pertenecen al maligno. Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y ¿qué nos ha dado? El propósito de su primera venida y de su segunda venida fue para darnos entendimiento. Y nos ha dado entendimiento. ¿Qué sabrán los que de él hayan recibido entendimiento? Conocerán al que es verdadero, es decir, a Dios. Para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí, la Biblia nos enseña que Dios vino a esta tierra para darnos entendimiento, para que podamos conocer al único que es verdadero, es decir, al Dios verdadero. En la época del Padre, fue Dios Padre Jehová. En la época del Hijo, fue Dios Hijo Jesucristo. Y en la época del Espíritu Santo, llegaremos a conocer al Espíritu y a la esposa, es decir, a Dios Padre y a Dios Madre. Finalmente, es a través de los mandamientos de Dios que llegamos a conocer a Dios. Por esta razón, ¿qué fue lo primero que Dios restauró cuando vino a esta tierra en la época del Espíritu Santo? Restauró todas las leyes de la verdad del nuevo pacto. ¿Cuál fue la voluntad de Dios al dar a sus hijos la ley del nuevo pacto y permitirles guardarla? Fue para dar entendimiento a sus hijos. Solo entonces, ¿a quién llegaremos a conocer? Llegaremos a conocer a Dios. Hermanos, si no conociéramos el día de reposo, la Pascua o las fiestas, podríamos haber entendido las palabras escritas en Isaías capítulo 25, en aquel día se dirá, he aquí, este es nuestro Dios, aunque leyéramos el versículo 100 o 1000 veces. Por supuesto que no. Destruirá a la muerte para siempre con el vino refinado. Aunque esté escrito miles de veces en la profecía, ¿habríamos podido entenderlo? Solo lo habríamos entendido como, Dios solo prepara un banquete ordinario con vino. Si no entendemos qué vino de la Biblia Dios utiliza para destruir la muerte para siempre, aunque el mapae, la señal del inspector secreto real, sea revelado, en otras palabras, que la Pascua del nuevo pacto sea revelada, no la habríamos reconocido sino que habríamos pensado, ¿para qué es esto? ¿Por qué es necesario? Los que guardan la ley de Dios son los que tienen buen entendimiento. Así pues, ¿qué dijo Dios que haría con todas las ordenanzas, decretos y leyes perdidos? Él vendría a esta tierra a restaurarlos y recuperarlos para nosotros. ¿Qué más hizo Él por nosotros además de restaurarlos?
Él mismo incluso nos los enseñó. Veamos el libro de Juan capítulo 6 versículo 45. En el capítulo 6, versículo 45, Jesús dijo: Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados. ¿Por quién serán enseñados? Por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Qué enseñó Dios a la humanidad cuando vino? Echemos un vistazo a las profecías relacionadas con la época del Espíritu Santo en la que vivimos para ver lo que Él enseñó. Miqueas capítulo 4. Veamos Miqueas capítulo 4 versículo 1. Acontecerá en los postreros tiempos, en otras palabras, en la última época, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos. Juan capítulo 6 versículo 45 registra: Está escrito en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Esta obra ya había sido profetizada. Entre muchos escritos de los profetas, cuando miramos las profecías en el capítulo 4 de Miqueas, dice: Él nos enseñará en sus caminos. Y andaremos por sus veredas. Dios nos enseñará sus caminos, los cuales debemos obedecer y poner en práctica. Además, que saldrá de Sión, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. La ley de Moisés vino del monte Sinaí. Entonces, ¿qué ley sería si procede de Sión? Es la ley de Cristo, la ley del nuevo pacto, de la que se dice que saldrá de Sión en los últimos días. Y cuando Él nos enseñe sus caminos, debemos aprenderlos y caminar en sus caminos. Dios nos daría a conocer una ley que debemos seguir. Entonces, ¿qué clase de personas carecen de entendimiento? Son los que no están en la ley de Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, en la época del Padre, eran los que no estaban en la ley del Antiguo Pacto. Después de que Cristo vino a esta tierra, es preciso decir que los que no están en la ley del nuevo pacto son los que carecen de entendimiento. Por lo tanto, los que exteriormente visten ropa de oveja pero no siguen los mandamientos de Dios no son diferentes de los que dicen: no hay Dios. Jesús también dijo en Mateo capítulo 15: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Señaló claramente que su adoración era en vano. Si Dios no hubiera venido a esta tierra para restaurar la verdad del nuevo pacto que había sido rota y abolida, ¿habríamos podido conocer a Dios correctamente? Habríamos servido al Dios equivocado, creyendo erróneamente que estábamos adorando al Dios verdadero. Los israelitas tomaron una serpiente de bronce y la pusieron sobre un asta. Durante más de 800 años, creyeron: la serpiente de bronce tiene algún tipo de poder milagroso. Es un objeto muy sagrado que puede curar a cualquiera que haya sido mordido por una serpiente venenosa. Con esta mentalidad, se dedicaron a la adoración de ídolos durante tanto tiempo. Entonces, ¿cómo debemos hacer crecer nuestra fe? Debemos crecer siempre en nuestra fe basados en la ley que Dios nos enseñó y acercarnos cada vez más a Dios a través de la ley del nuevo pacto. ¿Podemos conocer a Dios sin la ley del nuevo pacto? Veamos Gálatas capítulo 3 versículo 23. Gálatas capítulo 3 versículo 23.
Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Qué era? En la versión en inglés, dice que era nuestro guardián. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, guardián, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El papel de la ley del antiguo pacto duró solo hasta entonces. Está escrito que la ley llegó a su fin cuando Cristo vino a esta tierra. La conclusión del antiguo pacto era Cristo. ¿Cómo vemos en Juan capítulo 5, de quién testifica la Biblia? Jesús dijo, las Escrituras dan testimonio de mí. Así, la ley del día de reposo y la ley de la Pascua el día 14 del primer mes, según el calendario sagrado, todas contenían una voluntad profética. ¿La sangre del sacrificio de quién había de revelarse mediante estas leyes? ¿No fueron cumplidas estas leyes por Jesucristo? Por eso está escrito en Gálatas, la ley fue nuestro guardián hasta que vino Cristo. Si la ley del antiguo pacto conducía a toda la humanidad a Jesucristo, ¿hacia quién conduce la ley del nuevo pacto a la humanidad? En última instancia, la conclusión de la ley es Dios. Así pues, ¿qué simbolizan el pan y el vino de la Pascua? ¿No simbolizan la carne y la sangre de Dios? Dios nos ha dado iluminación y enseñanzas de esta manera a través de la ley. Solo se considera que tienen entendimiento quienes guardan los mandamientos. Cuando Dios vino a esta tierra, nos dio entendimiento e incluso nos concedió ojos espirituales para reconocer correctamente al único que es verdadero Dios. Por lo tanto, según el capítulo 22 del Apocalipsis, ¿a quién nos conduce la ley del nuevo pacto en la época del Espíritu Santo? Veamos el capítulo 22 versículo 17. Veamos Apocalipsis capítulo 22 versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, ¿qué debemos saber para reconocer al Espíritu y a la esposa? Debemos conocer los mandamientos de Dios. Los mandamientos sirven como un peldaño que, a fin de cuentas, nos lleva a conocer a Dios correctamente, al igual que la ley sirvió como nuestro guardián que nos conduce a Cristo. La ley del nuevo pacto desempeña un papel para conducirnos a Dios, al igual que lo hacía la ley del antiguo pacto. Si ustedes y yo no supiéramos acerca de la Pascua, ¿entenderíamos lo que está escrito en Isaías capítulo 25 versículo 4? El que destruye la muerte para siempre con el vino añejo es nuestro Dios. ¿Entenderíamos esa escena? Nunca se puede entender. En la Pascua, Jesús dijo a sus discípulos, este pan es mi cuerpo, y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Nosotros tampoco entenderíamos esto nunca. Además, nunca entenderíamos las palabras de Juan capítulo 6 versículos 53 y 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En el huerto del Edén, el árbol de la vida da vida eterna. Pero en el Evangelio de Juan, Jesús nos enseñó que quien come su carne y su sangre, es decir, celebra la Pascua, tiene vida eterna. ¿Cómo podemos entender esta relación como la sombra y la realidad? Ya que aprendimos sobre la Pascua, ¿no tiene todo esto sentido? ¿No podemos entender también que el lugar en el que nos encontramos es Sión, donde se celebran las fiestas? Sin embargo, la gente no guarda las fiestas ni los mandamientos de Dios. Así pues, ¿cómo es posible que tengan un entendimiento adecuado? Nunca podrán tener los ojos espirituales para reconocer a Dios. Por lo tanto,
¿Cuál será su resultado? Veamos el libro de Isaías capítulo 29 versículo 11. Isaías capítulo 29 versículo 11. Y os será toda visión, es decir, toda la Biblia, que es, como palabras del libro sellado. Si un libro está cerrado, ¿podemos entender lo que hay en él? Esta es su situación. El cual si dieren al que sabe leer, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. No importa cuán lista e inteligente sea una persona, no podrá entender el significado. Versículo 12. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Tanto si alguien sabe leer como si no, no puede entender las palabras de verdad ocultas en la Biblia. ¿No es cierto? Versículo 13. Dice, pues, el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, ¿cómo está su corazón? Pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que ¿en qué se basa su culto? Mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Este es un punto importante. Los que han sido enseñados por los mandamientos de Dios tienen buen entendimiento para reconocer correctamente a Dios. A ver qué les ocurre a los que han aprendido con las reglas humanas mirando el versículo 14. Por tanto, he aquí que nuevamente citaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. En otras palabras, es algo muy desconcertante, porque, ¿qué pasará con su sabiduría? Perecerá la sabiduría de sus sabios, y, ¿qué pasará con su inteligencia? Se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Hoy, debido a que su estado espiritual es así, aunque vean la misma Biblia, no pueden ver la Pascua, ni pueden ver a Cristo en su segunda venida, ni pueden ver a la Madre Celestial. Dice que Dios ha hecho desaparecer toda sabiduría, inteligencia y discernimiento. Es porque se les enseña con las reglas de los hombres. ¿Qué tan afortunados somos? Dios mismo vino a esta tierra según la profecía del profeta Miqueas. Él nos enseñará en sus caminos, revelándonos así a la Madre Celestial que vendrá después del Padre Celestial, a través del camino de la verdad del nuevo pacto. Por esta razón, el Padre nos dejó la enseñanza. Eliseo siguió a Elías, Josué siguió a Moisés, Pedro siguió a Jesús y yo sigo a la Madre. También dijo, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En esta época, muchas enseñanzas falsas proliferan en la tierra. Hay muchas falsedades y palabras seductoras que cautivan momentáneamente el corazón de la gente. Ustedes y yo somos el resto de la descendencia de la mujer que guardan los mandamientos de Dios, como fue profetizado en la Biblia. Puesto que somos el resto de la descendencia de la mujer, guardemos hasta el fin los mandamientos de Dios con el buen entendimiento que Dios nos ha concedido, y reconozcamos correctamente al Padre y a la Madre, para que estemos juntos para siempre en el reino de los cielos. Hoy en día, recibimos esta pregunta con bastante frecuencia. ¿Por qué los demás no pueden entender esto, siendo que otras iglesias también leen la Biblia? Está escrito en la Biblia desde la antigüedad, pero también tal como se señala aquí, ¿qué ocurrirá con la sabiduría y la inteligencia de los que guardan los mandamientos de los hombres? La sabiduría de los que dicen ser sabios perecerá, y la inteligencia de los que dicen ser inteligentes se desvanecerá. La Biblia nos enseña que los sabios que son iluminados correctamente son los que guardan los mandamientos de Dios y han recibido entendimiento. ¿Quiénes son estas personas? Según el Apocalipsis capítulo 12 versículo 17, son el resto de la descendencia de la mujer.
Nuestro Dios nos ha dado entendimiento para reconocer a aquel que es verdadero y restauró todas las ordenanzas, decretos y leyes del nuevo pacto, con la esperanza de que demos gracias eternas, gloria y honor al Padre Celestial Ansanjón y a la Madre Celestial Nueva Jerusalén en este bendito día de reposo. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.